Continuamos con más de esta entrega de Noticias Globovisión Internacionales. Gracias por seguir con nosotros. Tal y como les prometimos antes de irnos a la pausa, vamos a estar conversando con Graciela Rajo. Graciela es periodista salvadoreña, se une a nosotros a través de Zoom desde San Salvador, la capital del país de El Salvador. Graciela, te doy la bienvenida, gracias por haber aceptado nuestra invitación. No quisiera comenzar esta conversación sin antes preguntarte por el sismo que, si bien es cierto, ocurrió en México, un sismo de magnitud preliminar, quise decir, magnitud preliminar de 7.3 que ocurrió en México. Ese sismo, ese temblor también se sintió en El Salvador. Cuéntanos qué han dicho, qué han reportado las autoridades salvadoreñas con relación a este temblor. Adelante. Un gusto saludarles. Bueno, 9:22. El Salvador se sacudió 5.1 en la escala de Richter. Fue la magnitud reportada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto en teoría tuvo un epicentro, se podría decir, al oriente del territorio. Estamos hablando de Sultán San Miguel, justamente al oriente del país, sin mayores afectaciones, por lo menos en la zona centro y occidente de nuestro territorio, pero eso se registró a las 9:22, 5.1 fue la magnitud sentida por acá. Es decir, que ese terremoto de magnitud preliminar 7.3 ocurrido al sur de México se extendió hasta El Salvador y se sintió particularmente al oriente del territorio salvadoreño con una magnitud de 5.1, según nos está reportando en este momento Graciela Rajo, colega salvadoreña, que se unió a nosotros no para conversar de este tema, pero quisimos aprovechar su presencia. Ahora, si me permites, Graciela, voy a pasar al asunto para el que te habíamos convocado, y ese asunto tiene que ver con las elecciones que se estarán realizando en El Salvador en febrero del año entrante. Se trata de elecciones presidenciales. El partido oficial, el partido de gobierno, que es el partido Nuevas Ideas, confirmó el fin de semana pasado la candidatura del presidente Nayib Bukele, quien estaría optando a la reelección. Queremos que nos cuentes cómo se ha recibido en El Salvador la noticia de la candidatura del presidente Bukele, y queremos que nos cuentes cómo están trabajando los demás partidos y los demás precandidatos, porque entendemos que en El Salvador en este momento está en desarrollo un proceso de primarias. Es correcto. Bueno, de hecho nos encontramos en el momento de las elecciones internas, donde cada uno de los partidos políticos tiene que llevar a elecciones o a votación, se podría decir una votación interna, todos y cada uno de los candidatos. En el caso de Nuevas Ideas sí fue así. El pasado fin de semana se llevó a votación y pues el candidato único que llevaba Nuevas Ideas era el presidente Nayib Bukele. Y obviamente esto se ratifica, pero eso no significa que ya ha sido aceptado en el Tribunal Supremo Electoral, porque eso es para una fecha venidera. Sin embargo, ya se está ratificando Nuevas Ideas, que tiene como su candidato único al presidente Nayib Bukele. Se fueron a elecciones internas, ganó como era de esperarse por mayoría, ¿no? De hecho, se vivió el color cian casi que en todo el territorio salvadoreño, porque eran las internas también para diputados y alcaldes. Recordando que las elecciones de 2027 son súper importantes porque van a venir tanto candidatos a alcaldes, diputados y el presidente de la República. Se van a elegir los tres de una sola vez con las reformas que se hicieron a la Constitución de la República el pasado 31 de julio del 2025, donde se acortaba el periodo presidencial precisamente para que se pudieran realizar las elecciones el próximo año, y además incrementaba a 6 años el periodo presidencial. En ese sentido, quiero comentarles que los demás partidos políticos también han iniciado esa carrera electoral. Obviamente, el partido FMLN, que anteriormente era la oposición y que de hecho fue el último mandato que se tuvo en el país antes de la llegada de Nuevas Ideas al poder, que tenía Salvador Sánchez Serén, ellos ya convocaron a sus elecciones internas. Sin embargo, no han definido. Hay un candidato hasta este momento inscrito, que sería Rafael Aguirre, que es un médico sindicalista del Instituto Salvadoreño del Seguro Social acá en el país. Vamos, que es otro de los partidos políticos que se van a unir a esta contienda, aún no ha hablado si van a tener ellos un candidato a la presidencia de la República.
Pero de momento, como estamos hablando de elecciones internas, de un dato preliminar que los partidos políticos van a tener, por ejemplo, hasta el 29 de julio, que ya sería la fecha límite, fecha cierre, para que ellos convoquen a unas elecciones internas, únicamente tenemos hasta este momento oficializada la candidatura del presidente de la República, Nayib Bukele, que competiría por un tercer periodo presidencial. El primero fue el 3 de febrero del 2019, que logró ganar las elecciones frente a Carlos Calleja y Hugo Martínez del FMLN y Arena consecutivamente, y llegó al poder el 1 de julio del 2019. Graciela, si nosotros consultamos la popularidad del presidente Nayib Bukele, notamos que tiene una popularidad altísima. Dependiendo del sondeo que se revise, el presidente tiene una popularidad que va de 86% a 94%, una aprobación que va de 86% a 94%. Esto hace pensar que Nayib Bukele es imbatible. Por eso quiero hacerte la siguiente pregunta y te pido por favor una respuesta breve para poder luego ir a la pausa. Claro. ¿Tiene Nayib Bukele un contendor que realmente se le pueda medir en una elección presidencial? Respuesta breve, de momento no. De acuerdo, es decir, ningún otro dirigente político en El Salvador pudiese ganar en la elección presidencial de febrero de 2027. Creo que es muy temprano para poder hablar de eso, porque recordemos que todavía están en elecciones internas. Sin embargo, tú lo has dicho, más del 80% del país está a favor de Nayib Bukele. De hecho, la última encuesta lo califica con 8.4, que sería la nota más alta colocada en los últimos años a un presidente de la República. Salvador Sánchez Serén, de hecho, salió casi con 4.7, acercándose a 5 de calificación por la población salvadoreña, y de momento goza con un buen nivel de popularidad, lo que podríamos sugerir que significaría que sí, va todavía más adelante que el resto de candidatos, pero como no han sido oficializados, como todavía estamos en elecciones internas, todavía nos estaríamos adelantando un poco, ¿no? Perfecto. Graciela, gracias por tu compañía, por haber aceptado la invitación. Gracias por estos temas de los que has estado conversando con nosotros. Era Graciela Rajo, periodista salvadoreña. Con esta entrevista vamos a hacer nuestra segunda pausa en esta entrega de Noticias Globovisión Internacionales, comerciales, y enseguida volveremos con más.